Hola, en esta ocasión vamos a resolver el problema 8.51 del libro de Felder. Se alimenta una mezcla equimolar de pentano y de hexano a un evaporador flash a una temperatura de 80 grados Celsius y una presión de 5 atmósferas. Voy a denotar con la letra P al pentano y con la letra H al hexano. Esta mezcla líquida se alimenta al equipo a razón de 100 moles sobre segundo. El evaporador flash opera a una presión reducida, lo que va a provocar que la mezcla de alimentación se separe en dos fases, una fase vapor y una fase líquida. Ambas fases se encuentran a la misma temperatura y a la misma presión, es decir, se encuentran en equilibrio. Lo que nos está preguntando el problema es calcular la cantidad de calor que se le tiene que suministrar al sistema para que la temperatura se mantenga en 65 grados Celsius. Entonces vamos a hacer un análisis de grados de libertad. Tenemos 5 incógnitas: el flujo molar de la corriente vapor, el flujo molar de la corriente líquida, la fracción mol de los componentes en la fase de vapor. Solamente voy a poner como incógnita al pentano, ya que al hexano lo voy a poner como 1 menos la fracción del pentano. Entonces aquí en grado de libertad solamente va a aparecer una incógnita. La otra incógnita es la cantidad de calor que se le suministra al evaporador y la presión de operación del equipo. Contamos con 5 ecuaciones, 2 balances de materia porque tengo 2 componentes, el pentano y el hexano. Asumiendo que se cumple la ley de Raoult para el equilibrio líquido-vapor, vamos a contar con 2 ecuaciones más, una para el pentano y otra para el hexano. Y por último tenemos el balance de energía, lo que nos va a dar 0 grados de libertad. Vamos a empezar a resolver el problema por el balance de materia y en particular vamos a empezar por la ley de Raoult para calcular las fracciones mol de la corriente vapor. Recuerden que el porcentaje de humedad relativa, la temperatura del punto de rocío y la ley de Raoult nos tienen que llevar a calcular las fracciones mol de los componentes condensables, es decir, en este caso, el pentano y el hexano. Acá tenemos la ley de Raoult que nos representa el equilibrio entre la fase vapor y la fase líquida. Y vamos a aplicar esta ecuación para cada uno de los componentes. Entonces nos queda la fracción mol del hexano en la corriente número 2, que es la corriente de vapor, por la presión total, que es la presión a la cual opera el equipo, es decir, la presión de equilibrio. Esto es igual a la fracción mol del hexano en la corriente número 3, que es la corriente líquida, por la presión de vapor del hexano. Y lo mismo va a pasar para el pentano. Entonces necesitamos obtener las presiones de vapor, tanto del hexano como del pentano, y para eso vamos a utilizar la ecuación de Antoine. Para la ecuación de Antoine necesitamos los valores de A, B y C, que en este caso los vamos a leer de la tabla de 4 del libro del Felder. Entonces obtenemos los valores de A, B y C para cada componente y evaluamos a la temperatura de equilibrio, que es la temperatura de 65 grados Celsius, y obtenemos los siguientes resultados. Estos valores de presión de vapor los vamos a sustituir en las ecuaciones de equilibrio. Y nos quedan estas dos ecuaciones. Aquí tenemos tres incógnitas, que sería la presión de equilibrio y las fracciones mol en la corriente número 2. Pero como las presiones son iguales, pues se pueden igualar ambas ecuaciones, lo que nos daría una ecuación con dos incógnitas, que sería la fracción mol del pentano y la fracción mol del hexano en la corriente número 2. Pero recordemos que la suma de las fracciones siempre nos tiene que dar 1. Entonces tendríamos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Resolvemos y podríamos encontrar la fracción mol del pentano, la fracción mol del hexano, y ya con esas fracciones podríamos obtener la presión del equilibrio. Entonces aquí está el sistema de ecuaciones, lo resolvemos y obtenemos las fracciones mol en la corriente vapor y la presión de equilibrio, que es a la cual opera el equipo, que es igual a 1.5 atmósferas. Es decir, la presión inicial de 5 atmósferas
se tiene que reducir hasta 1.5 atmósferas para que se puedan obtener las condiciones de salida que estamos manejando. Bien, ahora sí, ya que tenemos las fracciones mol, vamos a plantear el balance de materia. Para el balance de materia, como tenemos dos componentes, podemos utilizar el balance general y uno por componente, o bien los dos balances de materia para cada componente. N1 es un dato, así que tenemos como incógnitas N2 y N3. Vamos a plantear el segundo balance de materia. En este caso lo hice para el pentano. Como pueden ver, aquí tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, donde las incógnitas son N2 y N3. Entonces resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos N2 y N3. Y con eso ya acabamos el balance de materia. Lo que nos falta hacer es el balance de energía. Esta es la ecuación de balance de energía que nos queda para este sistema, despreciando los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial. Vamos a escribir una tablita en donde vamos a colocar a la sustancia, ya sea que se encuentre en fase líquida o en fase vapor. Hay que separarlas. Después vamos a usar una columna para las entradas y otra columna para las salidas. Y vamos a colocar el flujo molar de cada componente y vamos a poner la entalpía de ese componente en cada corriente. Entonces, en la entrada tenemos 50 moles por segundo de pentano y 50 de hexano. Entonces le voy a asignar H1 al pentano líquido y H2 al hexano líquido. Tenemos una sola corriente de entrada, la cual se encuentra a 80 grados Celsius. En la corriente de salida tenemos dos corrientes, pero ambas están en equilibrio, lo que implica que tienen la misma temperatura, que en este caso es 65 grados Celsius. Entonces aquí vamos a colocar el flujo molar del componente, no de la corriente total, sino de lo que fluye de cada componente dentro de cada corriente. Es decir, la fracción mol del pentano líquido por los moles totales de la corriente líquida a la salida. Y a cada componente le vamos a asignar una entalpía. Ahora hay que poner las referencias. Para las referencias tú puedes colocar la temperatura que tú quieras. Si no tienes ninguna tabla, como una tabla de vapor, por ejemplo, como es nuestro caso, entonces coloca cualquier temperatura. Pero yo te recomiendo que le pongas la temperatura de una de las corrientes del proceso, porque te va a simplificar los cálculos. Va a hacer que una de las entalpías de cada uno de los componentes se haga cero. Yo voy a tomar en este caso la temperatura de 80 grados Celsius, que es la temperatura de entrada. Pero tú puedes poner también la de 65 grados Celsius. Al final de cuentas, vamos a tener diferentes entalpías, pero en la cantidad de calor nos tiene que salir prácticamente el mismo numerito. Después, si tienes un componente que se encuentra en diferentes fases, selecciona solamente una fase para cada uno de ellos. En este caso yo seleccioné pentano líquido y hexano líquido. Pero tú le puedes poner pentano vapor y hexano vapor o las puedes combinar. Puedes poner pentano líquido y hexano vapor o pentano vapor y hexano líquido. Lo mismo va a pasar con la temperatura. Tú le puedes poner una temperatura, por ejemplo, de 80 para el pentano y de 65 para el hexano. Es decir, no tiene que ser la misma temperatura para ambos componentes. Es lo que tú quieras poner. Bien, vamos a ver cómo nos quedarían las entalpías si ponemos estas referencias. Vamos a integrar. Para calcular la entalpía, recuerda que es la integral del Cp diferencial de temperatura. Y siempre vas a empezar en la parte de abajo, en el límite inferior de la integral, siempre vas a poner la temperatura que tú fijaste como referencia. En este caso, como yo puse 80, voy a empezar de 80. Después vas a poner el Cp del componente. En este caso, el componente para H1, pues es el pentano. Entonces le voy a poner el pentano. Y la fase que vas a poner aquí es la fase que definiste como referencia. Entonces, como yo aquí puse pentano líquido, entonces aquí me queda el Cp del pentano líquido. Entonces, ahora verifica si vas a tener o no vas a tener cambios de fase.
Es decir, si mi referencia es líquida y yo la quiero llevar a pentano líquido, entonces no hay cambio de fase porque es de líquido a líquido. Por lo tanto, no es necesario cambiar de fase y lo único que vas a poner en el límite superior es la temperatura a la cual se encuentra el pentano líquido en la entrada, que es de 80 grados Celsius. Como podrás ver, cuando hagas la integral, pues como vas a evaluar de 80 a 80 te va a quedar 0. Y esta es justamente la ventaja de colocar la temperatura de una de las corrientes de proceso, que una de las H's para cada componente se te tiene que hacer 0. Si no pones una temperatura del proceso, entonces ninguna de las entalpías se te va a hacer 0. Para el caso de H2, pues va a pasar exactamente lo mismo, porque nuestra referencia es hexano líquido y la temperatura de referencia es 80 grados Celsius. Entonces H1 y H2 valen 0. Entonces vamos a establecer las trayectorias para H3, H4, H5 y H6, las cuales están a 65 grados Celsius. Vamos a calcular H3. Recuerda que tenemos que partir de la temperatura de referencia que fijamos, que en este caso es 80, con la fase que fijamos, que es el Cp del pentano líquido. H3 me representa al pentano líquido, pero a la temperatura de 65 grados Celsius, es decir, a la salida. Como no va a haber un cambio de fase, simplemente lo vas a llevar de 80 a 65 con el Cp del líquido. Y con ese obtienes el valor de menos 2.81. La misma estructura nos va a quedar para H4. Lo único que va a cambiar es el Cp, que ahora va a aplicar para el hexano. Vamos a revisar ahora H5 y H6. Como puedes ver, H5 y H6 nos representan a la fase vapor. Entonces aquí sí vamos a tener un cambio de fase. Pero empezamos igual. Empezamos de la temperatura de referencia, que es 80, con la fase que fijamos de referencia, que es el líquido. Pero como va a cambiar de fase porque la referencia es líquida y tú la quieres como vapor, entonces la vas a llevar al punto de ebullición normal. Y esos valores los puedes obtener de la tabla B1. Aquí está el punto de ebullición normal para el pentano, aquí está para el hexano. Y también necesitamos los delta H de vaporización, que es la cantidad de energía que le tienes que suministrar a un líquido saturado para convertirlo en vapor saturado. Es decir, es el calor latente. Entonces, este es el valor para lo que es el pentano y este es el valor para el hexano. Entonces lo llevas de la referencia al punto de ebullición normal y ahora lo vas a cambiar de fase. Como estás yendo de líquido a vapor, le vas a poner más el delta H de vaporización. Si tuvieras un caso en el que estuviera al revés, es decir, si tu referencia hubiera sido un vapor y tuvieras que ir a líquido, entonces aquí le pondrías signo negativo. ¿Ok? Pero aquí como vamos de líquido a vapor, le pones signo positivo. Entonces aquí ya lo cambiaste de fase, pero lo tienes a la temperatura del punto de ebullición normal. Recuerda que los cambios de fase se hacen a temperatura constante para sustancias puras. Entonces hay que llevarlo del punto de ebullición normal a la temperatura final, que es 65 grados Celsius para H5 y para H6. Y ahora, como ya lo cambiaste de fase, ya no tienes un líquido, ahora tienes un vapor, le vas a poner el Cp, pero del vapor. Y eso te va a dar un valor de 21.65. Haces lo mismo para H6, la estructura es igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues obviamente va a cambiar el punto de ebullición, porque ahora tienes hexano. Van a cambiar los Cp's, porque esto va a ser para el hexano, tanto de la fase líquida como de la fase vapor. Y va a cambiar el delta H de vaporización. Ya cuando tengas todo, ya puedes calcular Q. Recuerda que eso lo harás sumando el producto de 25.93 por H3 más 37.33 por H4 más 24.06 por H5 más 12.68 por H6 y a eso le vas a restar 50 por H1 menos 50 por H2. Es decir, la multiplicación y la suma de todas las salidas menos la multiplicación y la suma de todas las entradas y eso nos da un valor de 654 kilowatts. Espero haber sido claro y hasta la próxima.